30 años viví en silencio tras los muros de un convento. Serví, obedecí y callé, convencida de que el silencio era la forma más pura de amar a Dios. Pero el día en que el bronce sonó 13 veces, algo dentro de mí se quebró. Subí a la tribuna del órgano, un lugar que limpié miles de veces, y toqué un panel que respondió hueco. Detrás hallé una puerta oculta, y con una llave de hierro que parecía esperarme desde otra época, la abrí. Adentro no había rumores ni escándalos. Había cajas de minutos en madera, pulseras diminutas con números, cartas con tinta desvaída y el sello de nuestra casa. No eran historias para alimentar morbo, eran caminos interrumpidos que pedían ser concluidos con respeto. Comprendí que la prudencia, cuando se confunde con miedo, encierra verdades que nacieron para sanar. Hoy, después de 3 décadas, decido hablar. No vengo a atacar la fe. La fe me sostuvo cuando faltó aire. Vengo a contar cómo la caridad se volvió método, cómo la verdad se sirvió como pan, y cómo una sala escondida se abrió para que quienes buscaban su nombre encontraran luz. Esta es mi confesión. Lo que descubrí allí no era lo que todos creían, y ya no pienso callarlo. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país escuchas esta confesión. Me llamo Elena Valdés y viví 30 años tras los muros del monasterio de Santa Lucía del Valle, en un pueblo marítimo donde el viento trae sal y campanas. Entré joven, convencida de que servir en silencio era la forma más limpia de escuchar a Dios. Aprendí a encuadernar libros, a cuidar huertos y a templar la voz en laudes. Muchas noches, al cerrar el claustro, yo misma recorría los pasillos para comprobar que todo estuviera en su sitio. Cerrojos firmes, lámparas apagadas, agua cubierta en la cocina. Mi vida era orden y oración. Aquella mañana de agosto, el bronce de la torre tocó 13 veces. No hay superstición en mí, pero ese número ajeno al reloj litúrgico me detuvo. La sacristana dijo que fue el viento. Yo asentí, aunque el sonido me quedó vibrando en el pecho. La Madre Consuelo, priora discreta, me había confiado la custodia del archivo antiguo. Mis manos eran firmes y no me tentaban los chismes. El papel respira verdad, hija, solía decir. Cuídala. Yo obedecía. Entre bulas de otro siglo y recibos de harina, a veces encontraba dedicatorias de niñas a sus primeras comuniones, pétalos secos que gritaban primaveras olvidadas. Todo era inocente, o eso creí. Ese día, un misal de 1912 llegó con la tapa floja. Lo llevé a la mesa de trabajo y al retirar la guarda, cayó una cinta celeste aplastada con 2 iniciales bordadas, AM. Por norma, cualquier hallazgo se registra en el cuaderno de inventario. Tomé la pluma, pero dudé. Entre la tela y la madera había algo más. Un dibujo a lápiz, casi borrado, de la tribuna del órgano, con una cruz marcada en el panel trasero. En el margen, una palabra: ecos. Guardé la cinta en el bolsillo del hábito. No era curiosidad, me repetí. Era mantenimiento. Subí a la tribuna cuando el coro se vació. El sol entraba sesgado por el vitral de Santa Cecilia. Toqué el panel trasero. La madera respondió hueca. Respiré hondo. Mis votos incluían obediencia y verdad. Toqué otra vez. El sonido fue igual. En busca de herramientas, bajé por la escalera lateral y entonces oí pasos. La ecónoma, Sor Almudena, cruzó el pasillo con su llavero como un racimo de campanas. ¿Todo en orden, hermana Elena? Sonreí. Sí, todo en orden. No lo estaba. Aquella noche, el número 13 volvió a sonar dentro de mí. Durante años, mi lugar favorito fue la mesa de encuadernación. Acariciar el lomo de un libro y devolverle la vida me parecía un sacramento silencioso. La Madre Consuelo confiaba en mi pulso. La ecónoma confiaba en mi discreción. En Santa Lucía, la discreción era más que una virtud. Era un idioma. Fui a la tribuna al amanecer siguiente. El coro aún olía a cera y a madera antigua. Cerré la puerta, acerqué la banqueta y pasé los dedos por las ranuras del panel. Hallé un resorte escondido bajo un relieve. Presioné. Nada. Probé con la cruz del dibujo mental que traía del misal. Un leve clic respondió, casi un suspiro.
El listón vertical se aflojó y un fragmento del panel se dio hacia adentro. Detrás, oscuridad y polvo en vilo. Encendí una vela. Un corredor mínimo, del ancho de mis hombros, descendía 2 escalones y moría en una puerta sin bisagras visibles. En el centro, una cerradura antigua. Recordé las llaves, maestras de la ecónoma. No debía, lo supe, y sin embargo me quedé allí, oyendo mi respiración rebotar en el hueco como si fuera la de otra. Salí, acomodé el panel y volví a cerrarlo todo. No abrirá sola, me dije. Busqué a la Madre Consuelo. Ella me escuchó en silencio, los ojos atentos detrás de sus lentes redondos. No la sorprendí. No preguntó cómo lo supe. Preguntó, ¿qué crees que hay? Respondí la única palabra honesta. No sé. La madre fijó la vista en el crucifijo de su despacho y habló bajo. Hay habitaciones que se cerraron para proteger y hay puertas que, si se abren, deben abrirse bien. Después de un rato, sacó un estuche del cajón. En su interior, una llave de hierro con el mismo motivo floral que vi en el panel. Vaya con Dios. Pero recuerde, luz sin caridad es incendio. Subí temblando. En mis manos, la llave pesaba más que un libro de coros. Presioné el resorte, retiré el panel y acerqué la llave a la cerradura. Encajó como si esperara mi pulso desde hacía décadas. Giré. La puerta se entreabrió con un quejido antiguo. Del otro lado, un cuarto del tamaño de una capilla pequeña. Estantes sencillos, cajas de madera con números, un banco, una imagen sin marco de la Sagrada Familia y silencio. Un silencio distinto, no el de clausura, sino el de algo guardado hasta nuevo aviso. Apagué la vela. La encendí otra vez. Había polvo fresco en una caja. Alguien había estado allí no hacía mucho. Respiré. Señor, si esto se abre, que sea para sanar. Abrí la sionso. Caja con polvo reciente. Dentro, pulseras de tela numeradas, de esas que se ponen a los recién nacidos en los hospitales, y pequeños sobres con iniciales en tinta. Me ardieron las manos. Había visto pulseras similares cuando ayudábamos en campañas de salud del pueblo, pero estas llevaban un sello que conocía bien, el de nuestra casa. Tomé el primer sobre. Decía AM, igual que la cinta del misal. Dentro, una carta breve, caligrafía temblorosa, fecha de hace 35 años. No la repito. Entera. No vengo a agitar el dolor ajeno. Bastó una línea. Si alguna vez alguien busca su nombre, que encuentre aquí la verdad. La carta no acusaba, tampoco justificaba. Pedía tiempo. Pasé al segundo sobre. LR. Un número de pulsera coincidía con la esquina de la carta. Aún sin entender del todo, supe que esas iniciales no eran invento ni superstición. Eran rastros. Me senté en el banco y lloré en silencio. No por escándalo, sino por la pesada ternura de aquello. Vidas aguardando lo que merecen todas su historia. Bajé del cuarto escondido con la llave en el puño. Busqué a la Madre Consuelo de inmediato. Le conté lo que había: pulseras, cartas, números, silencio. Ella se quitó los lentes, frotó el puente de la nariz y dijo: en tiempos de tormenta social, algunas madres necesitaron resguardo. Aquí se guardaron datos para cuando llegara la calma. Llegó para unas, para otras, no. Quise preguntar por qué no abrir antes. Me miró con tristeza. Porque a veces, hija, se confunde prudencia con miedo. No dormí esa noche. Recé con la frente en el piso. No sentí reproche de Dios. Sentí dirección. Abre, pero bien. Al alba, busqué al capellán, Padre Miguel, hombre de voz baja. Le conté sin detalles sensibles. La verdad ofende cuando se grita, me dijo. Si se sirve, cura. Propuse a la Madre Consuelo un camino, un registro ordenado, un protocolo de consulta, acompañamiento pastoral y, si se confirma coincidencia, entrega de la información a la persona correcta. Nada de 1900, prisa ni prensa. Silencio laborioso y puertas abiertas donde corresponde. La madre asintió. Prepare lo necesario. Yo hablaré con quien deba. Sabíamos que habría resistencias. Donde la verdad toca papeles, toca poderes. Volví a la sala de los ecos, como la bauticé en mi corazón, y comencé a catalogar sin violentar. Uno a uno, los sobres fueron tomando un orden. Dios no es desorden. El primer llamado no vino de mí, vino del pueblo.
Una mujer trajo a su hija a la portería con un papel arrugado. Mi mamá guardó esto y me dijo que alguna vez viniera aquí. La joven se llamaba Marina. Traía una pulsera vieja con el número 014 y las iniciales LR bordadas a mano en un retazo. Respiré hondo. No mostré la emoción. La prudencia era nuestro dique. Pedí permiso a la Madre Consuelo para verificar si había una coincidencia y con su asentimiento subí discretamente a la sala oculta. Busqué el número en el índice que yo misma había empezado a compilar. 014, caja 1/3. Lo tomé, lo acerqué al pecho, recé y bajé. Con Marina y su madre en la salita de visitas, expliqué los pasos: confirmación de datos, asesoría pastoral, nada que hiriera. La Madre Consuelo se sentó a nuestro lado. No había prisa. Les pedí que me contaran lo que sabían. La madre habló. Una tía la cuidó cuando era bebé. Nos dijo que en tiempos duros una monja trajo a la niña con esta pulsera y un papel, y que cuando fuera mayor buscara aquí. No hubo reproches ni dramatismos, solo sed de dato verdadero. El etar sobrecoincidía. Los rasgos mínimos también. Antes de abrir, pedí permiso. Si no desean seguir, paramos. La joven asintió. Adentro no había nombres completos, sino una ruta. La parroquia donde se registró el bautismo provisional, una visita de seguimiento y una anotación. Cuando cese el peligro, entregar esta nota. Nadie la entregó. No juzgué. Leí en voz baja. La Madre Consuelo cerró los ojos. Marina no lloró. Dijo algo que me desarmó. Gracias por no gritar mi historia. Comprendí lo que el Padre Miguel me había dicho. La verdad, servida, cura. Esa tarde recibimos otras 2 consultas. No todas coincidieron. No todas estaban en nuestras cajas. La tentación de prometer era grande. Elegimos no hacerlo. Anotábamos, escuchábamos, y cuando no hallábamos, acogíamos igual. La noticia empezó a correr sin cartel ni anuncio. La puerta que nadie conocía se estaba abriendo con cuidado. Al caer la noche, la ecónoma, Sor Almudena, me llamó aparte. «Esto puede salirse de las manos», dijo. «Hay apellidos que pesan, historias que alguien quiso cerrar». La miré sin contestar. Ella añadió: «No todo silencio es cobardía, Elena». Asentí. Tampoco todo silencio es caridad. Dormí poco. Soñé con pulseras diminutas como rosarios de tela, nombres que quieren ser pronunciados, y una campana que, esta vez sí, marcó 12. El primer oficio llegó del obispado con membrete azul. No nos prohibía. Nos pedía informe completo del material hallado y suspensión temporal de toda entrega de datos hasta nueva mí. Revisión. La Madre Consuelo me lo mostró con calma. Responderemos. Sin pelea. Sentí un nudo en el estómago, no por desconfianza en la autoridad, sino por el miedo a volver a cerrar lo que empezaba a respirar. El Padre Miguel leyó el oficio y nos aconsejó presentar un protocolo canónico: inventario, custodia, trazabilidad, acompañamiento. Nada a escondidas. Todo con luz, pero con cortinas cuando haga falta. Pasé 3 días y 3 noches catalogando. Revisé caligrafías, fechas, sellos. Hallé patrones. Ciertas iniciales se repetían en series, como si fueran rutas. No eran casos sueltos. Era una red de resguardo diseñada en época de tormenta. Había cartas firmadas por párrocos ya fallecidos, por laicos piadosos, por mujeres que no dejaron nombre. En los márgenes, pequeñas marcas: una espiga, un ancla, una paloma. Mi oficio de encuadernadora me ayudó a ver lo que otros ojos tal vez no. Esas marcas eran un código de seguimiento. Hice un cuadro, manuscrito, con las correspondencias. Cuando terminé, sentí que no estaba descubriendo una falla, sino continuando una misión interrumpida por miedo. Eso cambió mi ánimo. La verdad no iba contra nadie, iba a favor de alguien. Presentamos el informe. Durante la espera, seguimos recibiendo gente, pero sin abrir sobres. Escuchábamos, orientábamos, rezábamos con quien lo pedía. Marina volvió con una flor para la portera. Otros dejaron cartas de agradecimiento. Nadie levantó la voz. El rumor del pueblo, que suele incendiar, esa vez acarició. Una tarde, Sor Almudena me detuvo en el corredor. «Te advierto, Elena, si hay apellidos fuertes en esas cajas, nos exigirán cerrar. Dicen que es por paz social».
Me dolió. Respondí con suavidad: la paz sin verdad es miedo con traje. No se ofendió. Bajó la mirada. Y la verdad sin prudencia, incendio, replicó. Sonreí. Por eso juntas. Esa noche, al repasar fichas, encontré una que me heló. Iniciales: AM, fecha similar a la de la cinta del misal. En el margen, la espiga y el ancla. Y una anotación: si pregunta por ángeles en la tormenta, es de los nuestros. Cerré el sobre. Por primera vez en años, sentí que mi propia historia empezaba a tocar la puerta. No dormí. La cinta celeste del misal, la primera pista, y las iniciales AM del sobre parecían llamarse. ¿Por qué ese misal volvió a mis manos después de un siglo? ¿Quién dejó la cinta allí? Al amanecer, bajé a la biblioteca antigua. Busqué la signatura del misal y repasé quién lo había pedido en los últimos años. ¿El TIN? Registro era escaso, pero había una nota reciente. Revisión de tapas. E. Valdés. Era yo. Antes, nada. El libro había dormido décadas. Entonces, ¿cómo llegó la cinta? ¿Ahora? Pregunté a Obdulia, la bibliotecaria. No he movido ese misal en 20 años, hija. Me quedé en silencio. Comprendí que no todo tenía que resolverse con lógica inmediata. A veces, el tiempo devuelve lo que le dejamos a Dios. Ese día vino un hombre mayor, don Ernesto, con una pregunta simple. Mi hermana murió sin saber de mi inocencia, su origen. Dejó esta carta. Leyó: si alguna vez se habla de ángeles en la tormenta, confía. Sentí un escalofrío. Lo llevé a la salita de visitas. La madre Consuelo nos acompañó. Contó que, de jóvenes, fueron acogidos por una familia buena, que jamás faltó pan, pero siempre faltó respuesta. No pidió nombres, pidió paz. No quiero rehacer mi pasado, dijo. Solo deseo que alguien, en algún lugar, haya escrito que existimos. Subí a la sala oculta con el sobre de AM entre las manos. Abrí con cuidado. Adentro, una nota breve señalaba un bautismo en la parroquia de San Gabriel del Faro y un apellido que no era el conocido. Tenía también un sello de nuestra casa y en el margen, la espiga y el ancla. Era la misma red. No entregué papeles. Expliqué el procedimiento. Primero, cotejo en parroquia. Después, si hay coincidencia, acompañamiento. Don Ernesto apretó mis manos. Gracias por no apresurar. Al irse, dejó 2 limones del árbol de su patio, para el té de las hermanas. Me conmovió. Esa economía del cariño. Al volver al archivo, la ecónoma me esperaba con el segundo oficio. Se autoriza continuar con protocolo propuesto bajo supervisión. Exhalé. No era victoria ni derrota. Era camino abierto. Esa noche, antes de completas, me detuve a mirar la tribuna. No quise volver a la llave ni al cuarto. Entendí que abrir no es un acto heroico, sino una constancia hecha de pasos pequeños y manos limpias. Con la autorización en mano, organizamos una mesa sencilla. Madre Consuelo, yo, el padre Miguel y 2 laicas de la parroquia con oficio en trabajo social. No había cámaras ni discursos. Había café, libretas y una cruz pequeña en el centro. El primer caso confirmado fue de una mujer llamada Irene. Trajo un papel que su madrina guardó toda la vida. Su pulsera coincidía con el número 033 y el código de paloma en el margen. El sobre en la sala Ecos llevaba esa misma marca. El documento no revelaba secretos escabrosos, señalaba un momento histórico de miedo en el pueblo y la decisión de resguardar identidades de recién nacidos hasta que fuese seguro. Nadie lucró, nadie hizo negocio con el dolor. Había torpeza humana y temor al ¿qué dirán? Había también una cadena de cuidado que no supo cerrar su obra. Irene nos escuchó con una serenidad que me desarmó. No busco a nadie para reclamar, dijo. Quería saber si la persona que me dejó en brazos tenía un nombre y un motivo. Con eso me basta. Rezamos juntos un Padre Nuestro. Luego, ella nos abrazó y se fue con pasos, tranquilos. La verdad, servida sin morbo, dejó paz. Con cada historia, aprendimos a decir menos y acompañar más. Cuando no había coincidencia, ofrecíamos contacto con la Cáritas parroquial o con psicólogos que colaboraban pro bono. Nadie salía de la mesa con un portazo. El rumor del pueblo, de nuevo, no incendió, arropó, pero no faltaron presiones. Un día llegó una carta anónima. Cierren la puerta, no remuevan el pasado. La ecónoma la dejó en mi pupitre.
Gente asustada, dije. Gente, respondió. A veces, es lo único que hay que decir cuando uno no quiere añadir juicios. Por las noches, al apagar la lámpara del archivo, me sorprendía a mí misma agradeciendo no haber estado sola en esto. El peligro del celo solitario es confundirse de enemigo y acabar peleando contra la luz. Yo tenía comunidad, normas y un sí pequeñito que repetir cada día. Una tarde, mientras copiaba una ficha, escuché pasos en la tribuna. Subí. No había nadie. Sobre el banco vi una flor. No sé quién la dejó. Supe para qué. Para recordarme que los secretos no son cuevas, sino semilleros cuando se cultivan bien. El caso que puso todo a prueba llegó con apellido ilustre. Un joven, Tomás Rivadeneira, pidió hablar en privado. Traía una pulsera de tela en un frasco de vidrio, un recorte de periódico antiguo y una pregunta. ¿Es cierto que en este lugar hubo una custodia de identidades? No vengo a buscar titulares. Vengo porque mis abuelos murieron y mi madre siempre sospechó que había algo que no le contaron. La madre Consuelo pidió tiempo. Hicimos lo de siempre. Protocolo. En la sala Ecos hallé un sobre con el número 047 y la marca de ancla. El papel señalaba una ruta no en nuestro pueblo, sino en la parroquia de San Bartolomé de la Cañada, a 3 horas. Llamé al párroco. Confirmó un libro auxiliar con anotaciones de la época. No me dio nombres por teléfono, hizo bien, pero reconoció los códigos. Cuando vengan, abrimos juntos, dijo. Informamos a Tomás con serenidad. Hubo sorpresa. No. Escándalo. Vamos cuando ustedes indiquen, respondió. Fijamos día y hora. La ecónoma frunció el ceño. Ese apellido traerá ruido. Si todo se hace correcto, que ruja la caridad. Asentí. Viajamos en el viejo coche de la parroquia. El padre Miguel al volante, la madre Consuelo en el asiento de atrás con su cuaderno de tapas verdes. Yo llevaba la carpeta con el oficio de autorización y mi rosario de madera. El camino era de encinas y lomas. Sentí que no íbamos a destapar nada, sino a acompañar a Vi, un hombre, a leer una página que le pertenecía. En San Bartolomé, el párroco nos recibió con pan y café. Subimos al archivo. El libro auxiliar estaba entero. Abrimos en la fecha señalada por nuestro sobre. Había una nota. Ingreso de varón con pulsera 047. Custodia temporal. Acompañamiento por familia X. Se pedirá formalización cuando cese el peligro. No decía más. No necesitábamos más para confirmar la red. Regresamos con Tomás. Él escuchó sin interrumpir. Entonces dijo, lo que mi madre siempre intuyó no era un invento para hacerse la víctima. Era una pieza suelta. No preguntó quién ni por qué. Preguntó cómo agradecer. Le propuse una misa por quienes tejieron aquella red con pocos medios y muchos temores. Aceptó. Esa noche, al cerrar la sala oculta, dejé la llave sobre la mesa y me quedé mirando las cajas como quien mira un huerto. Cada sobre, una semilla. Pedí la gracia de no acelerar ninguna y de no dejar morir las que ya brotaban. La semana siguiente a nuestro viaje a Pin-Nordesheim, San Bartolomé, el rumor cambió de tono. Ya no era curiosidad morbosa, era una mezcla de alivio y recelo. En la panadería, una mujer me tomó la mano. Hermana, gracias por abrir despacio. En la farmacia, un hombre murmuró que estábamos moviendo el avispero. No discutí. He aprendido que la verdad y el miedo son vecinos y que a veces solo un muro delgado, hecho de paciencia, los separa. En el convento organizamos la sala Ecos como nunca. Polvo fuera, estantes numerados, índice manuscrito, un cuaderno para registrar quién entra y por qué. La madre Consuelo me pidió que redactara una oración breve para empezar cada consulta. Escribí, Señor, danos manos limpias y corazón prudente. No tardó en volverse un hábito. Abríamos el panel del órgano, corríamos la puerta oculta y antes de tocar una caja rezábamos esa frase en voz baja. Llegó Rafaela, maestra jubilada, traía una carpeta con retazos de su historia, fotos borrosas, una pulsera cortada, una dirección. Se sentó en silencio, como quien no quiere romper un vaso. Solo quiero saber si alguien escribió mi nombre, me dijo. Le expliqué el protocolo. Al cotejar números y marcas, hallé coincidencia parcial, el símbolo de espiga y un número cercano al suyo, pero no exacto.
Podía ser una pieza de la misma red, no necesariamente su pieza. Lo dije sin falsas esperanzas. Aún así, sus ojos brillaron. Saber que había una red, dijo, ya me da paz. Le propuse una misa de acción de gracias por las manos anónimas que cuidaron lo que otros temían nombrar. Aceptó y dejó una vela blanca en la capilla. Esa noche, la ecónoma, Sor Almudena, apoyó el llavero sobre la mesa. No soy tu enemiga, Elena, me dijo sin rodeos. Le temo al ruido, no a la verdad. Había cansancio en su voz. Cuando yo era joven, vi cómo un pueblo se partía por chismes. No quiero repetirlo. Le respondí que la prudencia era la frontera entre luz e incendio. Nos quedamos en silencio, escuchando el viento en los claustros. Antes de irse, ella añadió, sí, alguna vez me equivoco, corrígeme despacio. Asentí. En eso también se sostiene la vida en comunidad, en rectificarnos como quien ajusta una partitura sin romper el instrumento. Dormí con el rosario en la mano. Antes de cerrar los ojos, pedí una gracia concreta, no confundir celeridad con caridad. A mitad de mes llegó el delegado diocesano para archivos y resguardo pastoral, el padre Álvaro, hombre alto, de sonrisa franca, mirada de quien lee más que papeles. No vino a fiscalizar, vino a entender. Ustedes abrieron puertas viejas con manos quietas, dijo en la sala de recibo. Agradecí la escucha. Le mostramos el protocolo, índice, llaves, cuaderno de entradas, acompañamiento conjunto, religiosas, sacerdote y laicas, pasos para cotejar con parroquias externas y, si procedía, entrega de datos mínimos y contactos para apoyo espiritual o psicológico. El padre Álvaro hizo preguntas precisas. ¿Quién decide el cierre de una consulta? ¿Cómo se resguarda la confidencialidad? ¿Qué pasa si alguien insiste en nombres que no le corresponden? Respondimos con lo que habíamos aprendido a fuerza de tropiezos, decisiones colegiadas, anotaciones firmadas, no explicado con respeto y la regla de oro. Nadie se lleva papeles originales, solo constancias si procede y siempre con firma tripartita. Luego subimos a la tribuna. Abrí el panel, giré la llave y encendí la vela. Él se detuvo en el umbral. No es un tesoro, dijo, es una promesa aplazada. Me sorprendió su expresión. No era afectación. Tomó un sobre al azar, lo dejó donde estaba y me pidió que rezáramos juntos. Repetimos la oración breve. La sala pareció más aireada. Al bajar, propuso ajustes. Crear una copia certificada del índice, sin datos sensibles, guardada en sobre lacrado en la curia, programar ventanas de consulta en días fijos, evitando peregrinajes impulsivos, y redactar un decálogo de trato a solicitantes, escuchar sin interrogar, no prometer, no culpar, no especular. La verdad se sirve mejor cuando sabe a pan, dijo, sencilla, sin aderezos. Esa tarde, una llamada del obispado confirmó la continuidad del proceso bajo supervisión. No era un cheque en blanco, era un sí vigilante. La madre Consuelo sonrió con ese gesto que a mí me parece bendición. Poco ruido, mucha claridad. Esa noche, en completas, cantamos el Salve Regina. Mientras las voces se elevaban, sentí una gratitud honda. La iglesia no es solo muros, es también correcciones fraternas, oficios que se hablan, manos que firman, juntas para cuidar. Dormí con la certeza de que la llave no era mía, era de todos los que la usarían con caridad. Apareció León, camionero de ruta larga, con manos grandes y una timidez que quebraba. Traía un cuaderno escolar con una frase escrita por su abuela. Si alguna vez necesitas saber, toca en Santa Lucía y pide por la hermana que encuaderna. Ese detalle me conmovió. No mi nombre, sino mi oficio. A veces Dios nos nombra por lo que hacemos con amor. León no pidió nombres. Yo crecí bien, dijo. Mi abuela me dio techo y pan, pero ella repetía que hubo un tiempo de miedo y que alguna gente buena guardó papeles para cuando el viento amainara. Quiero saber si esa gente fuimos nosotros. Hicimos lo habitual. Número de pulsera, no tenía. Marcas, ninguna. Fechas aproximadas, 2 posibles. Todo difuso. Aún así, sentí que debíamos acompañar. Con autorización, llamé a 2 parroquias donde su abuela había vivido. En una, el libro auxiliar estaba incompleto. En la otra, hallamos una
Anotación marginal. Ingreso temporal de varón a cargo de familia X. Recomendación de casa amiga en Santa Lucía. No era un match pleno, pero sí un hilo. Se lo conté con calma. León apretó el cuaderno contra el pecho. Saber que había una casa amiga me alcanza, dijo, y dejó sobre la mesa un paquete de galletas de la ruta. Para el café de ustedes. Los gestos pequeños sostienen edificios. Al despedirlo, me descubrí agradecida de no medir nuestra labor por reencuentros espectaculares. La mayoría de las veces no hay finales de película. Hay una pieza más en el mosaico de una vida. Y eso basta. Esa noche, Sor Almudena me buscó en el archivo. Traía un pequeño cofre de madera. Esto estaba en el sótano del economato, murmuró. No supe qué hacer con él. Dentro había etiquetas antiguas con los símbolos que ya conocíamos. Espiga, ancla, paloma y un cuadernillo con claves. ¿Qué marca correspondía a qué itinerario? Parroquia, familia de acogida, tiempo estimado de resguardo. No eran nombres, eran rutas. Aquello iluminó lo que llevábamos meses intuyendo. La red había sido pensada con más orden del que imaginábamos. Miré a Almudena. Ella no habló, tampoco yo. El silencio, por una vez, fue gratitud pura. El cuadernillo de claves cambió la cartografía. Donde antes veíamos islas, ahora aparecían puentes. Cada símbolo no era adorno piadoso, sino orientación. La espiga indicaba parroquias con archivo ordenado. El ancla, familias de acogida vinculadas a marineros o puertos. La paloma, casas donde el acompañamiento espiritual estaba asegurado. Esa sencillez, escrita a lápiz y con faltas, tenía olor a cocina humilde. Alguien pensó el bien con los medios que tenía. Lo presentamos al padre Álvaro. No es un hallazgo para la prensa, dijo. Es un bien para la gente. Con su apoyo, creamos una matriz de consulta. Símbolo, ruta probable, parroquia, obra, contacto actual. Todo bajo confidencialidad, con consentimiento por escrito del solicitante. El índice general, sin datos, sensibles, fue lacrado y depositado en la curia. En Santa Lucía guardamos los originales y la llave siguió colgando en el lugar discreto de siempre. Con el nuevo mapa, Rafaela regresó. Esta vez, la espiga nos llevó a una parroquia de interior donde un libro auxiliar guardaba una anotación de seguimiento, visitas pastorales, una foto de una confirmación y la expresión «cuando haya paz, comunicar». No había nombres propios. Había trazos, suficiente para decirle, no fue olvido, fue espera, torpe. Ella lloró en silencio. Mi abuela decía que Dios escribe derecho, susurró. A veces tarda, ¿no? Le respondí que sí, que a veces tarda, pero siempre llega con manos humanas. Mientras tanto, aumentaron las visitas. Establecimos días fijos, horarios claros y límites. No recibíamos a nadie fuera del protocolo. En la puerta de la portería, un cartel sencillo. Consultas sobre historias resguardadas. Miércoles y sábado, 10-12 AERCES. Oración previa. Confidencialidad y acompañamiento. Nada más. Sor Almudena, cada vez más tranquila, comenzó a ayudarme a copiar fichas. Su letra era firme, sin adornos. ¿Ves?, me dijo. Esto es lo que yo temía. No el papel, sino el ruido. Y veo que aquí hay silencio que cuida. Sonreí. A mi modo, la tomé del brazo, como quien dice gracias sin decirlo. La campana marcó 12, exactas. Nadie miró el reloj. Fue la primera vez que sentí que el tiempo, por un rato, se había alineado con nosotras. Para evitar depender de personas concretas, propusimos al AI, Obispado, un protocolo diocesano de acceso a historias resguardadas. Nada grandilocuente. 6 páginas con criterios simples. ¿Qué es una consulta válida? ¿Quiénes la atienden? ¿Dónde queda por escrito lo que se hace? ¿Cómo se guarda lo que se entrega? ¿Cómo se acompaña después? Lo llamamos, con permiso del padre Álvaro, Camino de la Espiga, porque recuerda pan, paciencia y cosecha. El obispado lo aprobó ad experimentum por 1 año. Se nombraron 3 equipos en parroquias distintas, con la misma estructura mixta, una religiosa, un sacerdote, 2 laicos formados. A Santa Lucía nos pidieron ofrecer capacitaciones.
No di charlas rimbombantes, mostré carpetas, expliqué límites, repetí lo básico. No prometan lo que no depende de ustedes. Nunca den nombres ajenos. Si dudan, paren. Si hieren sin querer, pidan perdón. Hubo resistencia. Un sacerdote joven me dijo que temía convertir la sacristía en un centro de historias tristes. Le respondí que nuestro lugar no era el dolor, sino la esperanza ordenada. No abrimos heridas, alumbramos lo que ya supura, pero con gasa limpia. Asintió. A veces, las metáforas sencillas ayudan más que los decretos. Llegaron 3 casos en los que no encontramos nada. Lo dijimos sin rodeos, pero no soltamos a las personas. Ofrecimos acompañamiento, oración, grupos de escucha. Una de ellas, Julia, volvió semanas después con una paz nueva. No hallé papeles, pero encontré voz, dijo. Comprendí que, aún sin cajas, la sala Ecos había hecho su trabajo. A propuesta del padre Álvaro, celebramos una misa discreta por quienes guardaron y quienes buscan, sin nombres ni relatos, solo acción de gracias. En la homilía escuché una frase que guardé en el corazón. La iglesia hiere cuando calla por miedo, sana cuando calla por respeto y habla con caridad. Ese día, al ofertorio, varias personas llevaron al altar pulseras de tela y cartas dobladas, no para exhibirlas, para dejarlas en manos de quien sabe multiplicar panes y fechas. Al caer la tarde, cerré la sala oculta y pasé la mano por la madera. Gracias, murmuré. No supe si le agradecía a la puerta, al tiempo o a Dios. Quizá a los 3. El apellido Rivadeneira volvió, no con Tomás, sino con su madre, Silvia, mujer elegante, mirada directa. Pidió ser escuchada como madre, no como apellido. La senté en la sala de visitas, con la cruz pequeña en la mesa. No traía papeles, traía recuerdos, un susurro de su propia madre, un gesto en la fiesta del pueblo, la sensación de que alguien hizo algo por nosotros sin pedir nada. Me pidió que, si hallábamos ruta, no la volviéramos espectáculo. La paz de mi casa, dijo, vale más que mi curiosidad. Me conmovió ese recato. Con el mapa de anclas, confirmamos que su familia de acogida había acompañado a otros 2 niños en la misma época. No dimos nombres. Explicamos patrones, sellos, prudencias. Silvia escuchó sin buscar puntas para tirar. Al final, dijo algo que aún me ilumina. No vine a perseguir una sombra, vine a agradecer una luz. A la salida, nos cruzamos con Rafaela. Se reconocieron de vista. El pueblo es un espejo lleno de ecos. Intercambiaron sonrisas tibias, como quien comparte una mesa sin conocerse. Me dije por dentro que ese era el mejor titular que podríamos regalarle al mundo, gente que se reconoce en la gratitud. Esa semana, Sor Almudena enfermó. Nada grave, pero suficiente para quedarse en cama. Fui a verla con una infusión de hierbas. El miedo gasta más que el trabajo, bromeó pálida. Me pidió el llavero. Dudé, sonrió. Confía, dame uno pequeño, el otro, guárdalo tú. Entendí que no era un gesto administrativo, era una confianza que costó meses. Dejé una llave envuelta en tela sobre su mesita. Por la noche, mientras copiaba fichas, escuché 13 campanadas. Me levanté y salí al claustro. No era la torre, era el viento empujando la lengua del bronce. Recordé la primera vez que ese número me inquietó. Ahora, 13 me sonó a recordatorio. No controlamos todos los sonidos, solo podemos decidir cómo escucharlos. Regresé al archivo con una paz rara. Puse en el índice una nota. Nunca abrir sola. No por miedo, sino por convicción. La verdad también se equilibra en compañía. Lo que temíamos llegó en forma de carta notarial. Una familia conocida, no diré cuál, exigía cese inmediato de toda actividad archivística no registrada en norma civil y amenazaba con acciones legales si se tocan datos que afecten la honra de terceros. La madre Consuelo me llamó a su despacho. El papel estaba encima de la mesa, junto a la Biblia abierta por el Salmo 85. La misericordia y la verdad se encontraron. Ese verso, tan preciso, me sostuvo. El padre Álvaro vino en el día, revisó la carta, respiró hondo y propuso lo obvio. Diálogo. Convocamos a la familia en la curia. Yo no hablo ese idioma de pasillos anchos,
pero fui con el índice lacrado y la carpeta del protocolo. Del otro lado, un abogado elegante, 2 hermanos en silencio y un padre que solo repetía: no queremos escándalos. Nadie habló de fe, hablaron de temor. Por una vez me pareció justo. El miedo es humano. El padre Álvaro tomó la palabra. Explicó que no manejamos historias ajenas para exhibir, sino rutas para servir a personas concretas que lo piden por escrito, con límite y acompañamiento. Que no entregamos nombres de terceros. Que, si un dato toca a alguien que no consiente, se frena. Que todo queda firmado. El abogado escuchó sin interrumpir. Luego pidió 3 cosas: copia certificada del payment sendus, protocolo, constancia de cada consulta entregada a la curia y un canal de reclamo interno. Se aceptó. ¿Y prensa? 0, añadió. 0, respondió la madre Consuelo, serena. Salimos sin apretones de manos, pero sin portazos. En el pasillo, el padre Álvaro me dijo: la iglesia no se defiende gritando, Elena, se defiende sirviendo bien. Ese bien recalcado me acompañó de regreso. Esa noche, reuní al equipo en la cocina. Les conté lo acordado. Nadie se quejó. Ajustamos un par de pasos, imprimimos nuevas planillas, añadimos una línea al decálogo. Si te buscan para discutir, invita a rezar. No siempre funciona, pero ordena la intención. Dormí con el cansancio de quien ha empujado una puerta pesada sin cerrarla en las manos de nadie. En sueños, vi la sala ecos como un huerto en invierno. La vida estaba, aunque no se viera. A veces me preguntan si yo misma busqué mi origen. Me lo pregunté también. Aquella cinta celeste con AM, el misal, las marcas, ¿eran para mí? Rezo con la mano en el poncho pecho antes de responder: no. No todo signo nos pertenece. La tentación de convertir el servicio en espejo es grande. El remedio es recordar por qué abrimos la puerta, para otros. Una tarde, sin embargo, llegó Amalia, de cabello cano y ojos vivaces, con un gesto que me devolvió a aquel misal. Tenía una caja de zapatos atada con hilo. Adentro, 2 cintas, una celeste, otra blanca, y un papelito con la palabra ecos. Me explicó que de joven limpiaba la tribuna cada verano y que una monja le pidió guardar por si algún día faltaran manos aquí. No recordaba el nombre de la hermana. Sí, la frase: Dios hará que llegue a quien deba. Amalia pensó que había llegado el momento. Yo ya no subo escaleras, dijo sonriendo. Le agradecí despacio. Aquello no abría ninguna historia concreta, pero confirmaba la red humana que nunca vimos completa. Manos que guardan, ojos que callan sin miedo, discretas Amalias que hacen de puente. Registramos las cintas, las guardamos con las otras y escribimos en el índice: caja Amalia. Dios sabrá cómo usarla. Al salir, Amalia me regaló un consejo: hija, el secreto no es no hablar, el secreto es decir bien. Me lo clavé en el alma. A partir de entonces, cada vez que una consulta no encontraba datos, ofrecíamos la vía Amalia, una carta que la persona escribía para sí misma y dejaba en custodia. No era terapia, era gesto. Muchos lo hicieron. Si algún día alguien pregunta por mí, escribían: que sepa que busqué con paz. Esas cartas, unidas a las pulseras y claves, formaron un tejido más amplio que cualquier índice. Por la noche, antes de cerrar la capilla, miré el órgano. Acaricié el panel. No pedí señales, pedí fidelidad a las cajas, a las personas, al Dios que se esconde en papeles viejos para no lastimar, sino sanar cuando hay manos listas. El obispado evaluó los primeros meses del Camino de la Espiga y decidió extenderlo a toda la vicaría costera. Nos pidieron formar equipos y compartir materiales. Con las laicas del grupo armamos un manual sencillo, portada sin logos, letras legibles, nada de tecnicismos. Capítulos cortos: cómo recibir, qué preguntar sin invadir, qué no hacer nunca, cómo escribir una negativa, oraciones breves para antes y después. Hicimos 3 encuentros. Vinieron religiosas, laicos de Caritas, un par de notarios parroquiales que custodian libros como si fueran cálices, y lo son. Al principio, todos miraban la sala ecos con mezcla de respeto y temor. Abrimos el panel, repetimos la oración, explicamos el índice.
Los notarios se ofrecieron a restaurar libros auxiliares en parroquias vecinas para facilitar cotejos. Las religiosas propusieron turnos de escucha. Una psicóloga, Marta, diseñó una hoja de ruta para derivaciones. Nada de focos, cosas pequeñas que sostienen. No todo fue fácil. Hubo quien quiso convertir el protocolo en evento. Lo frenamos. Sin prensa. Repetimos. Sin fotos. La caridad no necesita flashes. Una emisora local insistió en entrevistarme. Dije que no. Propuse que entrevistaran a la parroquia sobre su servicio de escucha en general. Lo hicieron. Me alegré. La historia se contó sin buscar culpables. Mientras tanto, la sala Ecos siguió latiendo al ritmo de los miércoles y sábados. Cada cierto tiempo, juntábamos al equipo para revisar lo hecho. Si había un error, lo anotábamos y corregíamos. Dios no pide perfección de archivo, decía el padre Miguel. Pide honestidad. Una tarde, Julia, la que no encontró papeles, nos trajo galletas. No hallé papel, hallé casa, dijo. Esa frase me acompañó todo el día. Me di cuenta de que, sin planearlo, Santa Lucía se había vuelto hogar para historias que no tenían dónde apoyarse. En silencio, di gracias. Al cerrar, noté que la campana marcaba el tiempo clavado en 12. Me acordé de las 13 primeras campanadas de aquel agosto. Sonreí. A veces, el reloj interior tarda en ponerse de acuerdo con el del campanario. Pero llega. Marina volvió con su madre para una oración de agradecimiento. No venían por papeles, venían por paz. Rezamos en la capilla chica. Al terminar, una mujer mayor se acercó con paso lento. Se presentó como Emma, antigua auxiliar de salud del pueblo. Yo no puedo hablar de lo que no recuerdo exacto, dijo, pero puedo decir algo. Hubo manos que pusieron mantas y leche donde otros ponían miedo, y eso también merece nombre. Su voz no tembló. La abracé con el respeto que se tiene a los testigos que no usan micrófono. Marina dejó en la sala Ecos una carta para quien un día me cuidó sin firmar. No buscamos destinatario, la guardamos en la caja de gratitudes. A veces, el cierre es eso, dejar una palabra en el lugar donde nació el silencio. Ese mismo día llegó Basilio, pescador, con un hijo adolescente. Traía en el celular una foto de una pulsera deshilachada y una pregunta torpe y bella. ¿Aquí también se curan preguntas? Sonreí. Explicamos el proceso. No hubo coincidencia. El hijo, callado, pidió encender una vela. No sé qué. Buscamos, dijo. Pero quiero que lo que sea que nos trajo hasta aquí haga bien a alguien. Vela encendida. Corazón más ancho. Sin papeles, hubo bendición. Por la tarde, la ecónoma se animó a bajar a la sala. La invité a leer los encabezados del índice. Solo códigos, sin datos. Nunca pensé que terminaría aquí, admitió con una sonrisa cansada. Yo tampoco, le respondí. Y míranos, copiando números como quien cose. Se rió. Esa risa valió tantos meses. Antes de completas, el padre Miguel nos reunió y propuso una letra para cerrar el día. Gracias por las historias que no entendemos, por los pasillos que aprendimos a recorrer de a dos y por los nombres que aún esperan luz. La repetimos. La capilla olía a cera tibia. Sentí que la fidelidad, más que un acto heroico, es un camino de pasos pequeños. Dormí hondo. En sueños, la sala ya no era un cuarto secreto, sino un patio con macetas. Cada sobre, una planta distinta, algunas con flor, otras apenas asomando. Me desperté con la certeza de que la esperanza es también un archivador bien ordenado. El otoño trajo cielo limpio y tos a Sor Almudena. Pasé a verla con caldo. Me pidió sentarse. No le gustaba hablar tumbada. Quería decirte algo, comenzó. Cuando llegué a Santa Lucía, aprendí que el silencio nos había salvado de chismes. Convertí ese aprendizaje en ley. Me equivoqué. Confundí silencio con inmovilidad. Le tomé la mano. No era una confesión ligera. Era su manera de desatar un nudo. Sacó del cajón una bolsita de lino. Dentro, la llave pequeña que le había dejado. Guárdala tú. Si alguna vez me falta el aire, bromeó, que al menos no falte la llave correcta en las manos correctas. Reímos suave. Le prometí que la llave no era mía, era de la comunidad. Esa tarde, nos llegó una nota del obispado con encuadre jurídico pastoral para el protocolo. Palabras formales que traducidas decían:
Sigan, con orden. Lo celebramos con pan y queso en la cocina. El padre Miguel brindó con limonada, por los papeles que terminaron en manos que saben esperar. Antes de cerrar el día, tuvimos una consulta complicada. Una mujer quería saber sobre una tercera persona que no había pedido nada. Le expliqué límites y razones. Se entristeció, pero entendió. Le ofrecí escribir una carta vía Amalia. Aceptó. Mientras la doblaba, me dijo: pensé que aquí me dirían que sí a todo. Me alegra que digan que no cuando corresponde. Aprendí ese día que el no puede ser también caridad. Al volver al archivo, puse la llave en su sitio. Acaricié el metal como se acaricia un rosario viejo. Las cosas materiales, cuando tocan el bien, se vuelven símbolos. No idolatría, memoria. La noche fue serena. El viento movía las bugambilias del patio. Desde mi celda oí la campana marcar 12. Silencio después. Sin 13. Sonreí. Tal vez el viento había aprendido también el protocolo. Han pasado años desde aquella primera cinta celeste y el panel hueco detrás del órgano. Sigo en Santa Lucía. No me marché a contarlo por el mundo. Elegí quedarme a servir donde el eco comenzó. La sala Ecos ya no es un secreto, es un servicio discreto. Los miércoles y sábados abrimos la puerta, rezamos la oración breve, miramos a las personas a los ojos y, a veces, encontramos. Otras veces, acompañamos. Es suficiente. El camino de la espiga se volvió norma estable en la vicaría. Hay equipos en parroquias que jamás había visitado. Algunas historias cerraron con datos, otras con abrazos, muchas con cartas guardadas para, cuando sea el tiempo. En todas, aprendimos que la verdad no necesita gritar para liberar. Sor Almudena camina despacio, pero ríe más. La Madre Consuelo envejeció con la tranquilidad de quien hizo lo que debía sin aplausos. El Padre Miguel sigue con voz baja y manos listas. Marta, la psicóloga, incorporó al protocolo una red de derivaciones que funciona como esas mantas que se heredan en los pueblos, abrigos que no preguntan apellidos. A veces vuelvo a la tribuna cuando el sol cae por el vitral de Santa Cecilia. Paso la mano por el panel y agradezco. No pido nuevas cajas, pido fidelidad para las que ya hay. He aprendido que la iglesia es casa cuando abre ventanas con cuidado. Ni clavos en la boca, ni martillos en la mano, paños y paciencia. Si me preguntan qué secreto nunca quisieron revelar, respondo así: que el miedo a veces enmudece manos buenas y retrasa la verdad. No acuso, confieso lo que vi. Corazones queriendo proteger, confundidos, que necesitaban un camino para hacerlo bien. Hoy existe. No es perfecto, pero es limpio. 30 años viví en silencio. Hoy hablo porque ya no hablo sola. Hablo con voces que agradecen, con cartas que por fin encontraron sobre, con campanas que marcan 12. Si usted llegó hasta aquí, quizá también esperaba una llave. La mía es pequeña y cuelga de un clavo viejo. La suya puede ser una oración simple. Señor, danos manos limpias y corazón prudente. Con eso, las puertas verdaderas se abren a su tiempo. Suscríbete al canal para no perderte más. Historias como esta, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país escuchas esta confesión.